historiográficas confiables que contradicen algunos de los relatos que sobre la masonería se vienen contando dentro y fuera de las logias. Con alguna frecuencia me han preguntado cuál fue el masón más destacado durante el colapso del Reino de España que dio paso a las nuevas entidades políticas surgidas en Sudamérica a principios del siglo XIX. Y la respuesta, sin lugar a dudas, es que fue uno de los dos reyes de España contra los que se luchó, José Bonaparte, que pasó a la historia como Pepe Botella, y José I. Cuando José Napoleón Bonaparte fue proclamado rey de España como José I, el 6 de julio de 1808, desde hacía 3 años era el gran maestro del Gran Oriente de Francia y lo siguió siendo de manera ininterrumpida hasta 1813. Bajo su gran maestría habría de iniciarse Simón Bolívar en París. En su palmarés constaba que había sido gran maestro del Gran Oriente de Italia de 1806 a 1808 y posteriormente de la Gran Logia Nacional para todas las Españas de 1809 a 1813. Tenía 40 años de edad y se había iniciado a los 25 en Marsella, Francia, en la logia La Perfecta Sinceridad el 8 de octubre de 1793. Su reinado español ilustrado se prolongó hasta el 11 de diciembre de 1813. Cuando llegó al trono español, nuestro querido hermano José I, muy respetable gran maestro, encontró que la masonería no caminaba en el imperio y estaba prohibida. Con José I, la masonería renace en España levantando las columnas de las logias madrileñas San José, Beneficencia de Josefina, Santa Julia, San Juan de Escocia de la Estrella de Napoleón, los Filadelfos y la Edad de Oro, a las que siguieron otras más hasta llegar a contabilizar 34 talleres. De ellas salieron quienes fundaron en octubre de 1809 la Gran Logia Nacional para todas las Españas. Y este es algo en lo que debemos fijarnos, la Gran Logia Nacional para todas las Españas, cuyo gran maestro era el mismísimo rey de España. Igualmente, bajo su amparo y con su apoyo, el 4 de julio de 1811, el conde de Grey Tilly constituyó el Supremo Consejo del grado 33 para España y sus dependencias. Ahí entramos nosotros, que también fue el primer Supremo Consejo del rito escocés antiguo aceptado, que con la Gran Logia tuvieron jurisdicción en Sudamérica 14 años antes de que se fundara una Gran Logia y un Supremo Consejo en Caracas. Es decir, que en 1924 no éramos un territorio masónicamente baldío. Y aunque gran parte de la literatura masónica se ufana de que la orden estuvo en todo el reino detrás de las juntas de gobierno supremas, revolucionarias y provinciales, además de los gritos de independencia, en solo Hispanoamérica fueron más de 50. La verdad es que se proclamaron precisamente contra nuestro muy respetable gran maestro de la época, menos el no hubo esta clase de juntas. Es decir, que a pesar de los pesares, debemos admitir que en la independencia suramericana está comprobado que el gran masón fue el rey de España y no los próceres libertadores en general. Pasemos ahora a nuestra gente de este lado del océano. Querido hermano Mario, gracias. Lo primero que hay que reconocer, querido, sí, gracias. Lo primero que hay que reconocer es que no hay rastro de que en algunos de los ejércitos libertadores de Sudamérica haya existido por lo menos una logia masónica, ya sea militar o de cualquier otra clase. Por muy discreta que haya sido su accionar, llama poderosamente la atención que 200 años después ninguna huella verificable, documental, material o testimonial de la época se haya encontrado ni en Europa ni en América sobre ellas. Tampoco se ha podido corroborar la existencia real de la logia Unión Auxiliar número 7, que habría fundado el general puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé y Pacheco en el Ejército Libertador en el Perú por orden del general Simón Bolívar. Ni que durante su estancia en ese país fundó, afilió, regularizó y jurisdiccionó. Es la expresión oficial. Fundó, afilió, regularizó y jurisdiccionó 10 logias masónicas. Entre otras razones porque es imposible sostener que en el Perú funcionaban 10 logias masónicas en 1825. Las versiones muy optimistas
Más optimistas solo hablan de 4 logias en el Perú. Las conclusiones de los investigadores apuntan a que ni la masonería institucionalmente concebida, ni los masones considerados como un colectivo, tuvieron un rol relevante en las lides independentistas de las colonias españolas, más allá de la probable influencia de un pensamiento liberal, que sí lo tenía la masonería, de boga en boga dentro y fuera de las logias, que haya podido germinar en la mente de criollos ilustrados, fueran masones o no. De hecho, existen serias dudas sobre la existencia de una conspiración masónica internacional encaminada a la independencia de Sudamérica. Ahora bien, para los efectos de esta nota sobre la presencia de colombianos en la independencia del Perú, debo ante todo precisar quiénes eran los colombianos de 1821 a 1824. Para entonces, la República de Colombia, que era lo que existía, era un país fundado en el Congreso de Cúcuta, celebrado del 6 de mayo al 3 de octubre de 1821, que se disolvió 10 años después en 1831, constituido por la unión de la desaparecida Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. Posteriormente se adquirieron lo que hoy es Panamá en 1821 y la Real Audiencia de Quito y el gobierno de Guayaquil en 1822. Esta circunstancia histórica muestra, sin lugar a dudas, que colombianos, para entonces, éramos los habitantes de las actuales Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, además de los de la Guayana Esequiba, que hoy reclama Venezuela, y de algunos territorios que ahora pertenecen a Brasil, Perú, Nicaragua y Honduras. Eso éramos los colombianos de la época. Hecha esta precisión histórica que me pareció necesaria, continúo con el tema de los masones colombianos en la independencia del Perú, haciendo la salvedad de que a las pruebas me remito, como dicen los abogados. El primero que me quiero referir, aunque no estaba del bando patriota, es al que fuera el último virrey del Perú y militar José de la Serna y Martínez de Hinojosa, primer conde de los Andes. De él se afirma que fue masón, pero nada se ha podido probar más allá de las acusaciones que se le hizo al respecto en la época. Sigamos a Antonio José de Sucre. Repito, colombiano porque era Colombia de la época. Hoy nació en lo que hoy sería la República Bolivariana de Venezuela. Entonces sigamos con los colombianos, el mariscal José Antonio de Sucre, porque fue quien dirigió la batalla de Ayacucho, y Simón Bolívar, porque dirigió la batalla de Junín y era el superior jerárquico de Sucre. Sobre el mariscal Antonio José de Sucre, si bien no hay evidencia de que haya pisado una logia masónica alguna vez en su vida, existe un debate sobre su condición de masón basado en fuentes que aún se encuentran en discusión. Los masones venezolanos Francisco Castillo Zanoja y Geló Castellón, en la página 63 del libro ¿Quién es quién en la masonería venezolana?, publicado en Caracas en 1974, sostienen, abro comillas, en el archivo de la respetable logia Perfecta Armonía número 2, al oriente de Cumaná, actualmente en poder de la respetable logia Bella Altagracia número 24, hay un libro de actas con las hojas amarillentas por la acción del tiempo, donde aparece registrado con fecha de 1811, ojo con la fecha, el nombre del mariscal José Antonio de Sucre, así como asistente a unas tenidas. A esta anotación se le critica que Sucre para ese tiempo solo contaría con 16 años de edad y la masonería en Venezuela no recibe miembros tan jóvenes. En lo personal, yo sí creo en la posibilidad de que se hubiera podido hacer una excepción con un Sucre adolescentes. Hemos visto bastantes sesiones en la orden masónica por diferentes motivos en muchas partes y esta no me sería extraña por las siguientes razones. Para alguien que a los 16 años de edad era un precoz joven teniente, miembro de una de las más aristocráticas y adineradas familias venezolanas, ostentando lo que llamaba el exigente sistema colonial de castas españolas pureza de sangre, que ni siquiera Bolívar tenía, descendiente de nobles belgas, domiciliado en la isla de Margarita como comandante de ingeniero e hijo de un gobernador, no es difícil pensar que haya recibido el privilegio excepcional de ser iniciado en la masonería a una temprana edad,
y que visitara con cierta frecuencia a su familia y a su logia en su cercana ciudad natal de Cumaná. En este contexto, el acta mencionada encaja perfectamente en cuanto a tiempo, modo y lugar. El problema surge porque en el archivo del Instituto Venezolano de Estudios Masónicos, IVEN, reposa una lista elaborada por el historiador venezolano Manuel Landaeta Rosales, que vivió de 1847 a 1920, en la que la fecha de fundación de la Logia Perfecta Armonía número 2, que era la del acta donde aparece Sucre, es la del 4 de noviembre de 1822, es decir, 11 años después de la que aparece en el acta. Landaeta tuvo acceso a una enorme base de datos gracias a que se desempeñó como director de la Oficina para la Publicación de la Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica de Venezuela y fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Es posible que Landaeta se haya equivocado o que por el contrario los equivocados sean Castillo y Castellón. En definitiva, la incertidumbre persiste sobre la calidad de masón del general José Antonio de Sucre y debemos esperar a mayores investigaciones. Simón Bolívar. El primer testimonio conocido de la calidad de masón de Bolívar lo constituye el Diario de Bucaramanga, manuscrito en 1828 y corregido en el 35 por su edecán y masón francés Luis Periu de la Croix, durante su paso por Caracas, con base en 3 ruedas de conversaciones con el Libertador, llevadas a cabo en 1828, del 1 de abril al 1 de mayo, del 2 al 25 de mayo y del 26 de mayo al 26 de junio de 1828. En la anotación correspondiente al 11 de mayo de 1928, Bolívar habría confesado a Perú refiriéndose a la masonería que, abro comillas, son las palabras del Libertador. También había tenido él la curiosidad de hacerse iniciar para ver de cerca lo que eran aquellos misterios y que en París había sido recibido maestro, cierro comillas. No mencionó Bolívar ni Perú de la Croix en el Diario de Bucaramanga, ni grados escocistas. En 1869, el sobrino del Libertador, 39 años después de muerto Bolívar, Fernando Bolívar, incluyó la segunda parte del Diario de Bucaramanga en su libro publicado en París, Efemérides colombianas sobre Venezuela, Colombia y Ecuador, que formaron en un tiempo una sola república. Pero es el escritor, periodista, historiador colombiano de la Colombia de hoy, Ismael López, quien con el seudónimo de Cornelio Hispano publica en 1912, también en París, a través de Paul Olefort Editor, la primera impresión completa con el título de Diario de Bucaramanga o Vida Pública y Privada del Libertador Simón Bolívar, que tuvo una amplia difusión. Volviendo atrás en el tiempo, hay que mencionar que en 1824 llegó a Caracas Joseph Cernó, que hemos hablado con él en estas conferencias, que nació en 1763 y murió en precisa la fecha en el 40, entre el 40 y el 45. Un controvertido masón francés era proveniente del Supremo Consejo de Nueva York, en Estados Unidos, repartiendo a diestra y siniestras altos grados del rito escocés nuevo, antiguo y aceptado al nuevo liderazgo venezolano. De esta forma otorgó 77 grados 33, 11 grados 32, 8 grados 30 y 33 grados variados para un total de 129 improvisados escocistas, de quienes afirman que instalaron ese mismo año el primer Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Venezuela. La feria de grados fue de tal dimensión que el coronel Jerónimo Pompa Landaeta, prócer de la Guerra de la Independencia, dejó testimonio escrito sobre su carrera masónica express. En un año subió del grado de aprendiz al grado 33. Todos sabemos que esta es una mala costumbre que no aparta nada ni al masón, ni a la masonería, ni a la construcción social. El punto principal aquí es que en el Archivo General de la Nación de Venezuela reposa una nota manuscrita por el general José Félix Blanco, grado 33, quien en 1864 renegó públicamente la masonería para tomar los hábitos sacerdotales católicos, en la cual aparece el nombre de Simón Bolívar como uno de los personajes destinatarios del grado 33 que ofreció a manos llenas Cernó. Valga decir que el diccionario enciclopédico de la masonería
afirma que Cerno usurpó las funciones de soberano gran comendador del Supremo Consejo de Nueva York en consideración a que le habían sido conferidos solo para la isla de Cuba. El problema con esta hipotética colación del grado 33 es que para esa fecha Bolívar se encontraba precisamente en el Perú en plena campaña libertadora de lo que llamamos en el norte campaña del sur y lo que llaman en Perú la campaña del norte, exactamente en la población de Jauja, en el actual departamento de Junín, y no pudo haberlo recibido. Tampoco se conoce vestigio de una posible delegación para otorgárselo o de haberlo recibido de alguna manera algún día en alguna parte. Por la misma razón se desecha como evidencia el mandil y collarín de Bolívar, presuntamente correspondiente al grado 32 de rito escocés antiguo y aceptado, que se exhibe en la librería y museo Canciller Robert Livingstone de la Gran Logia de Nueva York en la calle 23 de Manhattan. La hipótesis más acertada sugiere que estas decoraciones las hubiera usado Bolívar de haber estado en Caracas para recibir el grado 32 en 1824. Cerno, ante la imposibilidad de imponerlas, las habría regresado a Nueva York y no es difícil imaginar que por la relevancia histórica del destinatario inicial se convirtiera en objeto de interés y pieza de museo. De ahí la ligereza de alguien que dijera que eran de Bolívar. Hay un paso muy corto. Por eso se conservan nuevas y sin estrenar. La prueba reina de la calidad de masón de Libertador vendría en 1955, de la mano del escritor, periodista y político venezolano Ramón Díaz Sánchez, quien negoció en París con su amigo Messier Soler, editor de la revista Nueva Edición Latinas, el acto original de la tenida de la logia de San Alejandro de Escocia, del Gran Oriente de Francia, en la que recibió el 11 de noviembre de 1805 en París el grado de compañero a los 21 años de edad, firmada de su puño y letra bajo la gran maestría de José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, a quien los españoles apodarían años más tarde Pepe Botella, título José I de España. Hago un paréntesis aquí improvisado. Este acta que rescató el político venezolano Ramón Díaz Sánchez en París, reposaba hasta hace un par de décadas, me corrige mi muy respetable gran maestro Jorge Pardo Bacalao, de la Gran Logia de Venezuela, libres y aceptados masones, en un archivo del Supremo Consejo de Venezuela, de la República de Venezuela. Al parecer hubo un incendio. Hay dos hipótesis que he oído, y esto sí, cuando he preguntado en Venezuela y he preguntado a algunos hermanos y he oído algunas charlas y yo mismo he preguntado, me han dicho dos cosas. La primera, que el acta se quemó en el incendio que hubo en las instalaciones del Supremo Consejo. Y la segunda, sotovoce, dice que se la prestaron a un hermano y nunca la devolvió. A mí me gustaría que se la hubieran prestado y el hermano no la devolviera. ¿Por qué? Para proteger el rito escocés antiguo aceptado. Ya sabemos cómo son estas cosas, porque la segunda vigilante era una mujer y eso no se puede saber. Y es 1805, no eran inventos. Pero quedaron copias, por ahí se consiguen en el internet. Y me gusta que esto sea la verdad, porque independientemente de la razón, algún día es posible, algún día vivo o ya en el Oriente Eterno, algún familiar la devuelva o la haga pública y podremos tenerla como un documento histórico extraordinario para todos y para nuestra historia masónica, para la historia de Venezuela. El hallazgo fue publicado inicialmente en un artículo titulado Sí, Bolívar fue masón, en Caracas, en la edición número 1609 de la revista Élite, correspondiente al 28 de julio de 1956, y fue reforzado posteriormente por la aparición de una lista de maestros masones de diciembre de 1805 de la misma logia, San Alejandro de Escocia, en la que aparece el nombre del Libertador, descubierta por la historiadora venezolana Miriam Blanco Fombonat de Hood en la Biblioteca Nacional de París. Y aunque no existe constancia de una vida masónica, más allá de los 6 meses que vivió en París a los 21 años de edad, los análisis sistemáticos y grafológicos de los documentos franceses han sido concluyentes al confirmar fuera de toda duda la autoría personal de la rúbrica de Bolívar y la autenticidad de los documentos.
En el examen detenido del contenido del acta de aumento de salario, se observa que por la anotación del grado 33, frente a algunas firmas, la ubicación del nuevo compañero en la columna del sur, la posición del primero y segundo vigilante, así como por la aclamación escocista Jousat, queda claro que Bolívar recibió su segundo grado masónico en el recién constituido rito escocés antiguo y aceptado en el Gran Oriente de Francia. Con un detalle adicional. Poco se menciona y bastante se disimula. A la ceremonia asistió una masona, Jean de la Salle. Su firma atestigua que en 1805 ya existía la modalidad mixta del rito escocés antiguo y aceptado. Como decía, a las pruebas me remito. Francisco de Paula Santander. Recordemos que era colombiano. Por otro lado, no se puede soslayar el apoyo financiero y ensoldado que desde Santa Fe de Bogotá, sin tocar el Perú, prestó el general Francisco de Paula Santander a la campaña libertadora del Perú, cuando lo vemos desde el norte, y del norte cuando se ve desde el sur, que culminó con las batallas de Junín y Ayacucho. El general Santander es el único prócer nacido en lo que hoy es la República de Colombia, del que se afirma que fue masón y aportó su concurso a la independencia del Perú. Lo primero que hay que dejar sentado es que no existe ningún dato, ni directo, ni indirecto, ni circunstancial, que muestre que el hombre de las leyes tuvo alguna relación con una logia masónica antes o durante la campaña libertadora de la Nueva Granada. La versión propagada afirma que Santander perteneció a una logia bogotana fundada el 2 de mayo de 1820, denominada Libertad de Colombia, que al año siguiente varió su nombre al de Fraternidad Bogotana. Igualmente encontramos una lista de los miembros de esa logia, el texto de su carta patente expedida por la Gran Logia Provincial de Jamaica, el nombre del comisionado que viajó por ella a Quito y hasta los grados escocistas de algunos de sus miembros, que mostraba el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado. Y estamos hablando de 1820. El de Caracas fue en 1824. Eso arroja una sombra de duda sobre la veracidad del contenido de esos documentos. Pero no hay forma de conocer el original o un registro de esa carta, ni se ha descubierto una anotación sobre su expedición en los archivos de Jamaica e Inglaterra, ni quedó rastro del viaje a Kingston a buscarla, ni se conoce cuándo, cómo o dónde se iniciaron sus miembros en una logia masónica, ni constatar el origen de sus altos grados, o siquiera de cruzar estos datos con fuentes contemporáneas verificables en Colombia o fuera del país. Tampoco aportan fuentes comprobables los 3 tomos de Santander ante la historia, ensayo histórico biográfico del acreditado historiador barranquillero, para más señas, Julio Honigberg, ni la monumental obra Santander de la historiadora Pilar Moreno de Ángel, que es la biografía más completa que se ha escrito sobre el prócer. Por su lado, Américo Carnicelli afirma que Santander presidió la logia Fraternidad Bogotana, que fundó varias logias en el territorio de la Nueva Granada, y que el 21 de abril de 1824 recibió el grado 33 del Supremo Consejo del grado 33 de la República de Colombia. Recordemos que Venezuela, fundado ese mismo día en Caracas por José Cerno, en momentos en que el hombre de las leyes se desempeñaba en Bogotá como presidente de un capítulo Rosacruz del grado 18, que se llamaba Los Amigos de Colombia. Eso está en Carnicelli, Américo, Historia de la Masonería Colombiana, 1833-1940, tomo 1, páginas 77 a 81. Y Carnicelli, Américo, la masonería en la independencia de América, 1810-1830, secretos de la historia. De ahí he obtenido estos datos de Carnicelli. El problema surge cuando tampoco se ha podido comprobar esta información ni en Colombia ni en Venezuela, ni lo de los grados escocistas de los fundadores de la Logia Libertad de Colombia. No resiste el más ligero análisis histórico. Tampoco se encuentra soporte en los archivos de Carnicelli que reposan en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Me tomé el trabajo de viajar a Bogotá un día
y me metí en la biblioteca de Luis Ángel Arango y a través de algunos amigos me pudieron prestar unas cajas que están, se llama la sección documentos raros, algo así. Y estuve buscando y no sé en qué se basó Carnicelli, pero lo que sobrevivió de eso no está la verdad. Para el 2 de mayo de 1820, solo habían sido 2 de mayo de 1820, solo habían sido creados en el mundo 7 Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo Aceptado. El de la jurisdicción sur de los Estados Unidos en 1801, el más antiguo, por lo menos de lo que todavía funciona. El del Gran Oriente de Francia en 1804. El Supremo Consejo de Italia en Milán en 1805. El Supremo Consejo del Grado 33 para la España en 1811, que ayudó a Grestili, José I Bonaparte, Pepe Botella, José Bonaparte, 1811. El Supremo Consejo de los Estados Unidos, fundado por Joseph Cerno en Nueva York en 1812, que fue el que Joseph Cerno fundó en el 24 el Supremo Consejo de Caracas. El Supremo Consejo de la Jurisdicción Norte de los Estados Unidos en Boston en 1813. Y el Supremo Consejo de Bélgica en 1817. No hay vestigio ni en Colombia ni en el exterior de que alguno de estos Supremos Consejos haya otorgado grados a Santander o a sus compañeros de fundación. El primer Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo Aceptado que tiene sede en Sudamérica fue el de Cerno en Caracas en 1824, pero no el primero que tuvo jurisdicción en Sudamérica. Ya recordemos que fue el Supremo Consejo para España y sus provincias, fundado en España. 4 años después de fundada la logia, bueno, con la salvedad de que el nombre del general Santander no aparece en la lista del general José Félix Blanco, que reposa en el Archivo General de la Nación de Venezuela en Caracas, con el de aquellos a quienes Joseph Cerno le había otorgado el grado 33 el 21 de octubre de 1824. Tampoco hubiera podido recibir Santander el grado 33 de Caracas porque en esa fecha se desempeñaba en Bogotá como presidente encargado de la República de Colombia por ausencia del libertador Simón Bolívar, que andaba en el Perú con su ejército concentrado en los afanes de la campaña final de la independencia de esa nación. Abundando en datos, hay que mencionar la anécdota que aporta el historiador colombiano José María Rivas Grú, que vivió de 1864 a 1923, acerca de que en los días posteriores a la batalla de Boyacá, a los que no son colombianos, 7 de agosto de 1819, el brigadier español José María Barreiro imploró por su vida ante Santander, enviándole su pasaporte y su mandil masónico. Recibiendo como respuesta, Santander le mandó a decir, la patria por encima de la masonería. Eso dice Rivas Grú. No hay otra referencia sobre este episodio de nuestra historia. Barreiro fue fusilado junto con otros 38 prisioneros el 11 de octubre de 1819 por orden de Santander. Por otra parte, se toma como prueba de la calidad del general Santander una publicación aparecida en la edición número 23 de la Gaceta de Santa Fe de Bogotá, correspondiente al 2 de enero de 1820, con el siguiente texto, abro comillas. Este texto se dice que es un texto masónico encriptado para los buenos entendidos porque lleva dirigido a captar profanos para iniciarlos en nuestros augustos misterios. Entonces, les ruego prestar atención a este texto y mirar qué tan masónico, qué tan no masónico, en fin, calificarlos nosotros mismos. Abro comillas, dice así, aviso al público. Esto es el 2 de enero de 1820. Aviso al público. Una sociedad amante de la ilustración, protegida por el señor general Santander, ofrece al público dar lecciones para aprender a traducir y hablar idiomas francés e inglés. El señor Francisco Urquinaona, el teniente coronel Benjamín Enríquez, serán los preceptores los lunes y jueves de cada semana de las 6 a las 8 de la noche. Darán lecciones en la casa que habita el señor Lastra. Los que deseen tener conocimiento en estos idiomas se pondrán de acuerdo con el señor José París, contador ordenador del Tribunal Mayor de Cuentas,
en inteligencia de que a principios de este mes se abrirá la sala de sesiones. Cierro comillas. Este texto se dice que es un texto. Bueno, cada quien califica. A su vez, el Gran Oriente y Supremo Consejo neogranadino se disuelve se disuelve la República de Colombia, se disuelve lo que se llamó la Gran Colombia en 1830. Y esto es importante. 1830. Y se funda el primer Supremo Consejo, se independiza del que queda en Caracas, en lo que es actual territorio colombiano, aquí en Cartagena de Indias, el 19 de junio de 1833. Entonces, a esto me refiero, por eso se funda un segundo Supremo Consejo, porque ya Venezuela y Colombia se habían dividido. A su vez, el Gran Oriente y Supremo Consejo Neogranadino, el día de su fundación en Cartagena de Indias, el 19 de junio de 1833, otorgó a Santander el título de Gran Protector de la Orden Masónica en la Nueva Granada, siendo soberano gran comendador el militar tolimense, el ultrapoderoso hermano José María Vesga y Santofimio, 1800, nació en 1800 y murió en 1841 fusilado en una de nuestras guerras por uno de nuestros masones más insignes, el general Tomás Cipriano Mosquera, 5 veces presidente de la República y fundador de un Supremo Consejo en 1862 en nuestro país. Quien a la postre se desempeñaba como gobernador, José María Vesga, postre se desempeñaba como gobernador político de la provincia de Cartagena desde que fue nombrado el 10 de junio de 1832 por el general Santander durante su segunda presidencia. Recordemos que Santander se va exiliado a raíz de los nefastos hechos septembrinos, el atentado a Bolívar, se va a Europa, él regresa y regresa porque es elegido presidente. Entonces la provincia de Cartagena nombra a José María Vega, que está en el Supremo Consejo, y lo nombra Gran Protector de la Orden Masónica en la Nueva Granada. En sana crítica, no se puede tomar como concluyente de la membresía masónica del general Santander el aviso periodístico de la Gaceta de Santa Fe de Bogotá, ni la distinción que le hace el Supremo Consejo Neogranadino. Para el primer caso se exige una cierta dosis especulativa. Hay que hacer un esfuerzo para encontrar eso. Y en el segundo evento hay que reconocer que a veces este tipo de distinciones se otorgan por gentileza a personajes públicos para congraciarse con ellos o agradecer su amistad, protección y favores. Puede ser, puede no ser, pero no podemos concluir. Sobre la opinión personal que tendría Santander acerca de la masonería, es pertinencia apoyarse en lo que publicó en el periódico El Patriota, del cual era editor, y que circuló bisemanalmente, miércoles y domingo preferentemente, en Santa Fe de Bogotá, del 26 de enero al 24 de agosto de 1823. En una de sus 42 ediciones de este periódico El Patriota, se lee al organizador de la victoria, que era otro título con el que se conocía el hombre de las leyes, el general Santander, merecidísimo, fue el que nos organizó como república. Afirmar que, abro comillas, esto escribió Santander públicamente en un periódico, el hombre es primero ciudadano que masón, y como ciudadano tiene deberes muy estrictos y sagrados con la sociedad, y la autoridad temporal debe prohibir la sociedad de los francmasones si ésta, en lugar del compromiso a que se obliga de favorecerse y dar ayuda a sus hermanos, puede impedir la observancia de las leyes. Si hace eso la masonería ya no es masonería, así se llama masonería. En eso yo estaría con Santander, una institución masónica que se aparte del deber ser masónico no puede ser considerada masonería y está bajo el imperio de las leyes de la República. Según el periódico El Patriota, los ataques a la masonería procedían de grupos de fanáticos, decía Santander. Querido hermano Edwin, gracias. Según el periódico El Patriota, los ataques a la masonería procedían de grupos de fanáticos, decía Santander, que poseen abro comillas, un sentimiento de una falsa conciencia que
que encadena la religión a los caprichos de la imaginación y al desarreglo de las pasiones. Escribía bien Santander. Eran fanáticos con un sentimiento de una falsa conciencia que encadena la religión a los caprichos de la imaginación y el desarreglo de las pasiones. Eso lo escribió en El Patriota, lo repitió en el número 31 y 35 en 1823. Para el entonces presidente encargado del Poder Ejecutivo, los miembros de la masonería eran portadores de, son sus palabras, los miembros de la masonería, según Santander escribía en público, eran portadores de luces políticas, reprochados por gentes vulgares, las mujeres y los hipócritas. Lo de las mujeres lo dijo Santander, yo no. Entonces, portadores de luces políticas reprochados por gentes vulgares, las mujeres y los hipócritas. Yo firmaría eso y le quitaría la palabra mujer, pero bueno, que consideraban que la orden era alguna cosa del otro mundo, una invención diabólica y una escuela de vicios. Perfecto. Y se burlaba de los críticos diciendo que para ellos un masón es una persona, y aquí fíjense que es interesante la ironía que hace, abro comillas, que un masón se burlaba, una persona que se muda de limpio 3 veces a la semana y tiene modales finos, y que también lo son, y de alto grado, los que se saludan dándose las manos, los que pasean engarzados del brazo, los que se reúnen a comer con buen humor. Eso lo escribía ironizando en el periódico El Patriota en la edición número 29 en 1823. Hasta aquí los masones de los que se dicen que fueron, de los próceres de los que se dice que fueron masones que participaron en la independencia del Perú, sobre todo en la parte final de la independencia, porque ya sabemos que la parte primera es otra historia a la que no me refiero porque tiene que ver con el general San Martín y bueno, tendría que hablar de Chile y Argentina y ese no es nunca, no se dio. De nuevo quiero agradecer a los asistentes su paciencia, su tolerancia, al escucharme comentar sobre el estado actual de las investigaciones historiográficas que se están adelantando acerca de nuestro pasado independentista y en especial sobre la real participación de la masonería y los masones en las gestas libertarias. Muchas gracias a todos, muy respetable gran maestro, agradezco, es mi palabra. Muchas gracias, ilustre y poderoso hermano Iván, por vuestra conferencia. Os felicito de corazón sincero, fraternalmente, por los datos históricos que nos has brindado, y ahora también voy a aprovechar en preguntaros después de los hermanos de la historia de mi logia, que fue fundada en 1824, y de ahí siempre he querido comprobar la parte principal de a dónde venía la reorganización de nuestra logia en esa fecha. Pero primero le voy a ceder las palabras a todos los hermanos que deseen hacer un comentario, alguna pregunta o enriquecer este trazado de esta conferencia que nos ha brindado el ilustre y poderoso hermano. Levantando la mano, yo les activo el micrófono. Gracias. Tienes la palabra, hermano José Santiago. Muchas gracias. Muy respetado hermano Iván Herrera. Yo lo felicito por su magistral conferencia, argumentada por todos lados, con fuentes evidentes, un trabajo serio de investigación. Por eso yo lo felicito. En el Perú no conozco, bueno, yo no soy historiador, soy simplemente un aficionado a las lecturas, pero en el Perú no conozco todavía que alguien haya investigado sobre el verdadero rol de la masonería en la independencia del Perú. No conozco. Sin embargo, en el Perú, en 1971, se publicaron 95 tomos, 95 libros, en los cuales se incluyen
muchísimos textos escritos en 1820, 21, 22, etcétera, etcétera. Esos 95 tomos son fuentes de primera mano para la historia del Perú. Me parece que una novedad que ha manejado el muy respetado hermano Iván Herrera es considerar a la independencia del Perú como un proceso. Esa es la hipótesis que se conoce hoy día con más frecuencia y lo enarbolan o lo defienden o lo sustentan los historiadores de la nueva generación llamados aquí en el Perú, entre los cuales hay que mencionar a un señor Heraclio Bonilla, hay que mencionar a Jorge Basadre, etcétera, etcétera. Pero aquí en el Perú se tenía otro concepto de la independencia y de la masonería, ¿no? Primero aquí en el Perú, en las escuelas, en las universidades, de alguna manera, se pensaba que el aporte de los masones a la independencia peruana fue evidentemente positiva. Pero las nuevas fuentes históricas que están manejando, como que ha manejado nuestro muy respetado hermano Iván, a mí me ha dejado un sabor medio amargo acerca de la masonería y la independencia de América, ¿no? Claro, es una opinión personal. Pero, ¿por qué la masonería no tuvo una profunda influencia en la independencia del Perú? En 1820, 19, etcétera, etcétera, 21, en el Perú se había concentrado el ejército del rey más poderoso, de tal manera que el colonialismo en el Perú era infranqueable. Cuando llega San Martín al Perú entre el 4 y el 7 de septiembre de 1820, nadie lo recibió a San Martín. De Huaura se traslada al Callao, nadie lo recibió. Hay un testimonio de un inglés, señor inglés, que estaba de visita en esos años en el Perú. Solamente él dice que se fue a visitarlo al Callao solo, pero digamos, los criollos limeños no lo recibieron. Es por eso que San Martín hizo un esfuerzo por conversar con el rey Pezuela, una conversación muy fugaz, ningún resultado. Después se produjo la conferencia de Punchauca y recién allí le concedieron a San Martín una tregua para que se curaran de los males, de alguna manera, porque había caminado 20 días de Mendoza a Santiago de Chile, con más de 3.000 o 4.000 hombres por esas zonas inhóspitas entre Mendoza y Santiago de Chile, unos Andes, 5.000 metros de altura. Entonces imaginemos nosotros caminar por ahí 20 días, de Mendoza a Chile y luego de Chile a Perú. Evidentemente su ejército estaba destruyéndose. Pero bueno, San Martín entonces no fue recibido muy bien en Lima. De la conferencia de Punchauca, San Martín viajó a Huaura. Huaura está al norte de Lima. Allí estableció su cuartel general hasta que, digamos, ya seguramente por junio, julio de 1821, arribó a Lima. Entonces, ¿por qué San Martín no fue recibido como debería ser? Venía con toda la gloria, etc. Es que San Martín, según los datos que de alguna manera conozco, San Martín propiciaba la paz en el Perú, no por vía de las armas, sino por la vía de la educación. Él dijo: yo no he venido a conquistar, yo he venido a conversar, a dialogar con ustedes, porque son ustedes quienes deberían construir la paz. Pero esa hipótesis de trabajo no tuvo aceptación. Y cuando su presencia en el Perú ya era un poco difícil, ustedes saben que hubo un momento en el Perú que había 2 presidentes simultáneos, uno en Trujillo, otro en Lima, más el Congreso que también hacía las veces de gobierno. Entonces era una anarquía. Y en 1822, San Martín viaja a Guayaquil, se entrevista con Bolívar. Parece que se dio cuenta que Bolívar tenía un mejor posicionamiento y San Martín opta por retirarse, regresó a Lima, de inmediato viajó, digamos, a Buenos Aires, y Buenos Aires a París, y en París muere en 1830 o 1850. En cambio,
Hermano, disculpa, hermano José, por favor, Sí. la pregunta La pregunta, concreta, la por pregunta. favor, para que los demás hermanos te puedan participar. Claro, Gracias. la pregunta va en el sentido. Para hablar de la independencia como proceso, hay que pensar un antes, un durante y un después. En ese durante, el Perú fue una crisis, fue una anarquía tremenda. Entonces mi pregunta es, si así fue el Perú en 1821, 22, 23, 24, ¿cuál fue el estado de ánimo de los colombianos? Porque evidentemente los colombianos tuvieron mejor suerte que el Perú parece. Esa es mi pregunta, muy respetado hermano Iván Herrera. Bueno, contesto. ¿Ah? Contesto, hermano Claudio, sí. Claro, mi hermano. Bueno, gracias. Acostumbramos a ver los procesos que se vivieron de este lado del océano como independientes y muy locales. En realidad el mundo cambió en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805. En octubre de 1805, los españoles con los franceses, aliados de Napoleón, se enfrentaron a Nelson, se enfrentaron en la batalla de Trafalgar, que fue una cosa, bueno, impresionante, y los océanos dejaron de hablar español para comenzar a hablar inglés. El contacto con nosotros, perdió el contacto con América, comenzó a deteriorarse. Napoleón fue... Mírala pues. Querido hermano Carlos, bueno, Napoleón se apoderó de España, vino la abdicación y Fernando VII, bueno, total, y el reino mandaba un venezolano. Querido hermano, a ver, en España, el rey de España no mandaba el rey, el papá Fernando VII mandaba Godoy, un venezolano que vivía en España. Era el que mandaba. Total, 1808 se monta José Bonaparte y comienza desde España, con el apoyo de Inglaterra, a tratar de la despensa, las riquezas que habían aquí, a sabotearla para no dársela a Napoleón, su gran enemigo. Eso nos deja a nuestra clase dirigente, a los criollos, eso deja un poquito sueltos, y comienza el primer impulso es a guardarle fidelidad a Fernando VII. Eso no se da. Entonces yo decía, de Trafalgar ahí comenzó el mundo a cambiar, 1805. Nuestras gritos de independencia, para poner lo que no lo tuvo el Perú, fueron alrededor de 1810, desde allá, también en parte de España, como una estrategia de saboteo a José Bonaparte para que volviera a Fernando VII. Después nos arrepentimos cuando volvió, pero esa es otra historia. O sea, la historia no como una foto. Por ejemplo, se habla de que la primera logia en el Perú, si no estoy mal, Paz y Perfecta unión. Paz y perfecta unión en un barco en 1807 y no sé si está 1817 y no sé si estaba en Perú, en el Museo de la Gran Logia del Perú. Hay un mandil que dicen que fue de Ribete Rojo, que fue de San Martín. Entonces, la historia hay que verla como un fluir. Acostumbramos a estudiarla como foto, tan. Entonces nos vamos en esta foto y le ponemos la lupa a esta foto, pero hay que mirarla como un fluir. Todas, Argentina, Colombia, nuestro proceso de independencia fue un fluir que comenzó en 1819 y terminó en 1821 en Cartagena de India, en la Bahía de las Ánimas. Fue un fluir, que iban pasando cosas, no es unánime, no es integral. Ahora, fíjense que es interesante porque la historia del Perú es diferente. Tuvo dos presidentes, no solamente tuvo dos presidentes, no solamente tiene dos fechas patrias, no solamente es la única que tiene dos batallas decisivas, Junín y Ayacucho. Es que también San Martín hizo dos gritos de independencia, uno en la Plaza Mayor y el otro, no me atrevo a hablar frente a Perú, creo que el convento de San Francisco, me corrigen por favor. Y en 4 lugares, en 4, la Plaza Mayor, en la iglesia, en la Plaza de la Merced, sí. en una iglesia que es por el Paseo de Aguas y de ahí por el Congreso. La Plaza Bolívar, que esa Plaza Bolívar hoy. Bueno, 4 gritos de independencia, eso no lo ha tenido nadie. Y después tuvo la perfección porque el virrey quedó con poder. Por eso 3 años después siguió dando la lata el virrey Cerda y tocó.
Sí, indiscutiblemente, me parece que fue un proceso que se fue hasta que se volvió mantener estos territorios absolutamente insostenibles para Fernando VII y se perdieron. Y a Ayacucho le debemos el sello de la libertad de toda Sudamérica. De toda Sudamérica. Eso sí, todo honor a Ayacucho y los hombres. Y los batallones de colombianos, húsares de Colombia y estos que participaron en la batalla de Ayacucho, no solamente eran los que nacían entre Cúcuta y Pasto, para los que conocen Colombia, habían venezolanos que también estaban como colombianos. Y habían ecuatorianos, porque colombianos ya éramos todos en 1824. Interesante, Guayaquil, el gobierno de Guayaquil. O sea, ahí estamos. Y yo contento de que todos se llamen colombianos. Ojalá a ellos también les guste. Es mi respuesta. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias, respetado hermano. Me dio luces y me dejó cosas para pensar y para averiguar. Gracias. Claudio, el hermano Carlos Nájera está solicitando la palabra. Veo como hay 3 pantallazos ahorita. Ah, el hermano Carlos, tenés la palabra. Sí, gracias. Buenas noches a todos, queridos y respetados hermanos. No es pregunta, solamente es una idea que tengo de que mucho de que las autoridades o los héroes de nuestra independencia fueron masones, mucho se debe, creo yo, más bien a la crítica que había de la sociedad tradicional. Recordarás, Iván, que hace 2 años te preguntaba qué sabías de Espejo, porque existen registros aquí de que unas cartas que envía uno de los asistentes del obispo a España indicaba que los Espejos, junto con el que fuera después presidente de la Real Audiencia, viajaron a Bogotá para obtener, afiliarse a la masonería. Y esto ocurría en 1790 y algo, muchísimo antes. Por eso creo que más es por la acusación que existía de parte de los grupos tradicionales. Además, había un asunto, una investigación que hizo Kirin, un alemán aquí en el país, sobre ciertos documentos que se encontraron de Espejo, en especial los libros que le pertenecieron, tienen las firmas, entre otros, del mismo Espejo, que era el dueño de los libros y seguramente lo prestaba o heredaba, y otro que firma también es Rodríguez, boliviano, que estuvieron en los primeros movimientos independentistas de aquí, pero una cosa particular es de que sobre la firma existe un rombo. Yo te consultaba, primero era una imagen parecida a la que usamos y se ha usado desde antaño, de la escuadra del compás, podría ser, o también podría ser que corresponde al rito de la marca desarrollado por los ingleses, en especial y americanos, de los altos grados de York. O puede ser la seña de alguna sociedad de las muchas que existían en todos nuestros países, que no eran masónicas, sino de otro tipo. De todos modos, es solamente una inquietud, porque creo que más fue la acusación de los que se sentían perjudicados por los que triunfaban, de acusarles de masones. Incluso cuando triunfa la revolución en contra de Fernando VII en 1820 en España, a Riego y todo su grupo se les acusa de masones y que por culpa de la masonería habían perdido el imperio español. Una acusación que no sé si tenía fundamento o no, pero sí había el señalamiento de que por la masonería España había perdido todo. Mi palabra, gracias. Sí, a ver, mi querido hermano Carlos, mirando las cosas en contexto, ahí hay mucho que estudiar. 2 temas toca usted. Voy a referirme a Eugenio Espejo.
Bueno, primero que un obispo dijera que alguien era masón era ponerle la horca en el cuello y apretársela además. O sea, eso es lo mejor para un enemigo, era decirle que era masón en esa época. La masonería está prohibida absolutamente hasta 1808 que llega por segunda parte, y de muy mala manera, a diferencia de lo que pasaba en Francia y lo que pasaba en Inglaterra. A ver, querida hermana Rosalba, bueno, pero aquí quería decirle algo de Eugenio Espejo y la acusación del obispo. Yo me detendría ahí un ratico. ¿Por qué? Porque en Colombia, en Santa Fe de Bogotá, para la época, el virreinato de la Nueva Granada, en 1790 y pico, había un cuerpo que se reputa masónico y se ha investigado, no concluyente, que dirigía, que parece que dirigía, o sea, existió. El tema es si era masónico o no. Yo no me atrevo a decirlo. Yo me lanzo más con las logias lauterinas que con esto de Nariño. Se llamaba Arcano Sublime de la Filantropía. Decían que era el grado 18, pero no del rito escocés antiguo aceptado, porque eso se conformó en Charleston en el año 1801, un poquito más, pero el rito escocés antiguo aceptado deriva del rito de perfección, el rito de Bourdieu. Pero entonces yo no estaría, y había grados sueltos por ahí, no como nosotros ahora lo tenemos encadenado. Entonces, a ver, le cuento, yo no descarto que el arcano sublime de la sabiduría de la casa que tenía Nariño en Santa Fe de Bogotá, en un segundo piso, no fuera masónico, no lo descarto. No lo descarto, mirándolo en contexto. Él era un amante de los franceses y él tradujo los derechos humanos y también tuvo problemas de eso del francés y lo repartió por ahí en hojitas y tuvo problemas por eso y lo metieron preso y le tocó irse del país. Y bueno, una historia. Entonces, es posible que el obispo haya tenido razón. Es posible que el obispo sea un calumniador. Ahora bien, el tema del general Rafael del Riego en la revolución, que se negó a hacer la segunda, a hacer el segundo Pablo Murillo, con él, primero los ejércitos estaban desarmados también, él no era Pablo Murillo en ese tiempo, no tenía los recursos de Pablo Murillo. Segundo, Rafael de Riego sí era masón, pero recordemos, Fernando VII estaba poniendo las cosas en orden una vez reconocido él. Había pasado de llamarse el deseado a ser el felón, y felón de felonía, y estaba poniendo en orden y creando un gobierno absolutamente absolutista, y el gran enemigo de él era la gente que había quedado de los franceses, de Napoleón. José Bonaparte estuvo ahí hasta el 13. Entonces todavía quedaba gente que se había acostumbrado a la Constitución de Cádiz, que hablaba de ideas liberales y todas esas cosas, y eso era y toda esa gente era la masonería de la época. Toda esa gente. Entonces, sí, ahora bien, a raíz de todo eso en España, pues se crea el enemigo y se dijo que sí, que por ello se había perdido. Bolívar. Un punto. También Ignacio Rego. el general que estuvo aquí, Con Nájera. que también era, se dice que era masón, el que dirigió a los españoles y que envió Fernando VII. Pablo Morillo. Pablo Morillo, también se dice que era masón. Sí, sí. Estaba en ambos lados. De él se habla de que fue masón y todo, pero que se apartó. Lo que pasa es que allá sí la masonería se dividió. Ahora bien, Bolívar siempre reconoció. Él tiene una frase, dijo, cuando él se enteró de que Rafael del Riego había renunciado, se había opuesto a una expedición pacificadora, sanguinaria contra nosotros para recuperar todas estas riquezas y todos estos territorios, él dijo, qué suerte tan alocada. Si él llega como Murillo, nuestro proceso de independencia lo hubiéramos logrado, pero nos hubiéramos demorado un poquito más. El poquito más no sé, porque recuerden ustedes que Cuba y Puerto Rico demoraron hasta 1898, demoraron 80 años, un poquito, pero bueno, no sé si nos hubiéramos independizado, pero... No fue. Fue
dación de pago por Sí. los americanos, a los americanos, para compensarlas, que ellos no lograron la independencia. Sí, sí, ahí está. Bueno, él sí dice así, quiere hablar hasta que se pique la lengua. Ellos nos vienen ellos nos regalaron un hombre extraordinario al que no le hemos hecho justicia, Valero de Bernabé. Pero bueno, no le hemos hecho justicia, de verdad, era puertorriqueño y venía. Y le pagamos mal porque él también quería que lo ayudáramos con Puerto Rico y con Cuba, pero no, bueno, aquí nos dedicamos a pelear en Colombia, pues, en donde de alguna forma estaba el epicentro de todo esto entre Bolívar y Santander, en una pelea que el mismo Bolívar se arrepintió, ya en San Pedro Alejandrino muriendo se escribía no habernos reconciliado con el general Santander nos perdió a todos. Y nos perdimos la unión y ahora nos estamos peleando. Todavía no. Pero bueno, ahí vamos. Gracias. A usted, mi querido hermano. Hermano Iván, aprovecho que están hablando del general Antonio Valero de Bernabé. Mi logia Orden y Reforma fue fundada el 24 de junio de 1824. Es la cuarta logia fundada en el Perú. Los textos que nosotros tenemos, no las actas, porque tenemos actas desde 1862, pero hay escritos, digamos, en la Secretaría, que literalmente siempre cuando nosotros hacemos los aniversarios por la fundación de la logia, siempre la empezamos con esta historia. Y dice, el general Antonio Valero de Bernabé, el puertorriqueño, el militar, vino a Perú por orden del general Santander, que tuvo importantes comisiones, por los cuales mereció la confianza y el aplauso del Libertador, de quien siempre fue su leal amigo. Antonio Valero viene al Perú con el grado 32, siendo comisionado por el Supremo Consejo de Nueva Granada, de Colombia, primera potencia masónica que se cree en Sudamérica, para dar reconocimiento y crear logias. La pregunta es, ¿este Supremo Consejo de Nueva Granada fue la primera potencia en Sudamérica? Bueno, ok. Hay varias cosas, mi querido hermano, que quiero puntualizar y voy despacito porque, vuelvo y digo, tengo timidez porque no he estudiado mucho el caso del Perú, pero vamos a ver hasta donde me acuerdo. La primera, su logia, sí, se reputa, se enorgullece de haber sido creada en 1824, pero si uno ve, yo no tengo muy claro de que haya tenido una línea histórica. Más o menos hacia el año 30, el Perú tuvo la masonería, algunas cosas, y bueno, y me parece que después 40 años después, casi 40 años, 30 y pico años después, se fundó una nueva logia con el mismo nombre que dijo, somos la continuación de la anterior. Así es. Pero el nombre a Partenón. Sí, pero el hilo histórico yo no estaría seguro. Ahora bien, una de las cosas que se dice es que Antonio Valero de Bernabé le ofreció a Bolívar crear la masonería. Estamos hablando de 1824. Montar la masonería. Entonces, hasta que él fue comisionado para darle el grado 33 a Bolívar. Eso no tiene ningún soporte, pero son de las cosas que se dice. Ok, el punto es que el primer Supremo Consejo nuestro, primero el primer Supremo Consejo Nacional de esta tierra, fue en el 24 en Caracas, y el de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, que podría ser la Nueva Granada, y ahí sí no voy a decir, yo decía, para la época colombianos eran los venezolanos y los ecuatorianos y parte del Brasil, Honduras, Nicaragua y Panamá. Pero Nueva Granada no. Nueva Granada era Nueva Granada, la actual República de Colombia, donde yo estoy viviendo y de donde le estoy hablando. Eso es, y ese el primer Supremo Consejo en este territorio local fue en 1833. Entonces no es posible. Ahí es donde las fechas comenzamos a cruzar datos. Fue el 19 de junio de 1833, Supremo Consejo Gran Oriente y Supremo Consejo Neogranadino. Colombia cuando se separa se pone Nueva Granada y después retoma el nombre de Colombia.
no sé si... El primer Supremo Consejo que actualmente existe en Perú se crea en 1830. Sí, más o menos ahí, sí, sí. Fíjese que es en el marco de la desafortunada división que tuvimos nosotros. Sí, Gracias, hermano Iván. no, Hermana Laura, tenéis la palabra. Gracias, querido hermano Claudio. Querido hermano Iván, tengo voy a hacerte una pregunta porque no me caben dos temas. A ver, en 1804, Napoleón Bonaparte le entrega la corona de España a su hermano José Bonaparte, que ya era gran maestro de Francia. Y él viene y da lo que tú dices, apoyo a fomentar la masonería en España. Pero él no es aceptado por los españoles, por la mayoría de españoles que fundan juntas centrales y después llaman al famoso Cádiz, ¿no? A los famosos tribunales de Cádiz. En efecto, la guerra de España para sacar a los franceses va de 1808 a 1813. En 1812 se da lo de Cádiz. ¿Ya? Cádiz estaba contra José Bonaparte. ¿Ya? Sin embargo, cuando ya retoma el poder y se vuelve rey nuevamente Fernando VII, acaba lo de Cádiz. Entonces, ¿en qué parte? Esa parte yo no la entiendo cuando tú dices que quienes quedaron de Cádiz y que tenían un pensamiento libertador son de la masonería, pero no serían apoyados por José I, sino que ya se contagiaron de esas ideas libertarias y hacen su masonería, ya no con el apoyo de José I. Lo entendería así por fechas. a ver, dos cosas. La masonería prospera con José Bonaparte, prospera, renace, ok, hasta íbamos bien. Pero José Bonaparte era un invasor. Napoleón le dijo al rey, que también venía de Francia, pero venía del antiguo régimen, que era un Borbón, como el que está todavía, y le dice, aparte de eso, usted lo pone preso en Bayona y pone a su hermano. Eso no se ve bien en ninguna parte, ni poca gente lo acepta. Él promueve la masonería. En el año 12, estas juntas revolucionarias y todo, hacen, si en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, la constitución que se conoció la Pepa, porque fue el día de San José, San Pepe, la Pepa, la constitución, bueno, ese es un juego ahí de palabras. Pero una vez que llega esta gente, una vez que llega Fernando VII, y primero dice que él va a respetar la constitución de Cádiz. Y después, una vez que se monta, dice que hay constitución de Cádiz, y aquí mando yo. O sea, olvídense de ese cuento. No, aquí decimos, no se han igualado. ¿Verdad? Esa gente estaban en dos versiones de la masonería. Una cosa era la masonería madrileña, que era napoleónica, y otra que al amparo se da en Cádiz, porque en Cádiz sí hay una masonería contestataria, antinapoleónica. Constitucionalista le llamaban ellos, algo así. Sí, constitucionalista, es más, sí. Ojo, que les decían, porque todas estas ideas, Napoleón tiene José Bonaparte tiene un gobierno, un reinado ilustrado, y él trae de alguna forma, trae las luces de Francia, y se habla de un reinado ilustrado, pero también el otro era muy absolutista, muy tirado para el otro lado, pero se hablaba de afrancesados. Aunque estas ideas liberales entran en España, y entra el liberalismo francés, heredero de los jacobinos, entran por ahí al amparo de Napoleón Bonaparte, y después dicen, pero nosotros vamos, porque finalmente ellos querían montar una república del estilo de Francia, era la inspiradora. Pero no la de Francia al estilo de Napoleón, porque ya Napoleón se había peleado con toda Europa, ya lo habían tumbado, entonces, pero digamos, habían dos masonerías, la de Cádiz, constitucionalista, pues, hablamos de Cádiz como centro, ¿verdad? Y la de, ¿cómo se llama? Y la de Madrid, que es un poco la de Napoleón. Por ahí entra. No, pero sí, es lo que hablo, es un fluir, no hay una...
y había masones y todo. Claro, entonces estamos hablando de dos líneas, digamos, ¿no? De Dos líneas, dos líneas de masonería. Y además lo que sí yo quería resaltar lo que tú mencionaste. Perdón, y en ninguna de las dos líneas están los ingleses, antes que me lo digan. No, no, los ingleses hay una cosa, ¿por qué no están? Porque sacaron el mayor provecho de los problemas que pasó España. Claro, Y son los claro, grandes ganadores de todo el claro. problema y conflicto que hubo. Pero independientemente de eso, lo que yo sí quería resaltar de lo que tú manifestaste es que en efecto la independencia es un proceso y que no es independiente de los problemas que habían en España. No, no, no. Están muy relacionados porque el momento en que pierde España, su contacto con las colonias españolas favoreció la independencia. Claro, es más, sí, es más, digamos, hay una línea de historiadores que no hablan de independencia. Primero, la palabra colonia en la literatura historiográfica está perdiendo uso porque nunca se usó durante el periodo que llamamos colonia. Nosotros nos enseña la conquista fue de hasta tal y después vino la colonia. No, no, eso nunca se usó la palabra provincia de salida. De hecho, en las Cortes de Cádiz, en Cádiz, en 1812, marzo de 1812, parte de lo que puso bravo a la gente de este lado fue que no permitió que las provincias de este lado de América, de España, tuvieran representantes en el Congreso de Diputados de España. Ahí hubo una pelea, no, ustedes no. Entonces, ¿nosotros qué somos? Eso le echó pues, gasolina al tema. Pero se mi prima, se está hablando de que no hubo un proceso de independencia. Lo que hubo fue un colapso del Reino de España que dio lugar al nacimiento de nuevos estados. Entonces, es una visión, una mirada que se tiene. Gracias, querido hermano, gracias. No. Hermano Iván, me escriben por el chat, me dicen el hermano Sisto Chávez del oriente de aquí de Perú, del Valle de Trujillo, venerable maestro. Así es. La pregunta dice, si nuestros libertadores, presuntamente masones, no lo fueron, ¿en qué podemos basar o fundar los masones latinoamericanos la identidad de nuestra orden en el continente? Disculpadme, hermanos, que me encuentro sin audio. Por eso es su pregunta que me lo escribe. Bueno, primero, venerable maestro, mi respeto. O sea, nosotros somos más que eso. Es más, eso nos ha hecho perder a veces de visión una cosa que es extraordinaria de la masonería. Si yo me pongo a ver, miremos todos, miremos la masonería siempre ha estado vinculada en Latinoamérica. Voy a hablar de Latinoamérica, porque la francesa y la inglesa, bueno, y por allá los suecos, vamos a hablar de la latinoamericana. La masonería nuestra, siempre ahí sí, eso sí está. Yo no sé si en la independencia o no, vamos a pasar esa página, pero a partir de la independencia de nuestra vida republicana, los masones y la masonería sí se vincularon, y como logias y algunos como hermanos, con la fundación de los partidos liberales, basado en el Partido Liberal Español, las ideas liberales, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de esclavos, no sé qué. La masonería en todos los países, digamos, apoyó mucho eso, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante el XX, luego 100 años, bueno, se llaman Partido Colorado en un país y Partido no sé qué, creo que rojo, Partido Liberal, pero todos son digamos, estas ideas, y como todos los liberales estaban un poco en contra del poder. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el Partido Liberal decía que era el partido de los artesanos, de los obreros, de la igualdad, y el Partido Conservador, que sería la contraparte, y lo encontramos en muchas partes, eran los, digamos, vamos a decir, los dueños de la tierra, los herederos de los esquemas de poder. Estaba la religión católica, digamos, como núcleo, y del otro lado estaban los que luchaban por las libertades individuales, colectivas, en fin. A grandes rasgos todavía tenemos esas dos grandes líneas en Latinoamérica, y le hemos puesto diferentes etiquetas a grandes rasgos y cada uno con sus virtudes y defectos. Pero la masonería se casó con los partidos liberales en toda Latinoamérica, y a partir de 1850, iba a decir,
con la fundación de universidades, por apostarle al futuro a través de la juventud. Y aquí hay que hablar de una cosa, hay que hablar del manifiesto de Córdoba de 1917-18 y de Raúl Haya de la Torre. Raúl Haya de la Torre representa como muy pocos el pensamiento masónico del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Lo digo con mucho respeto porque me estoy metiendo con alguien, pero representa, ahí está el movimiento estudiantil que luchó por la autonomía de las universidades. Yo estudié en la Universidad Libre de Colombia. Bueno, lo voy a decir mañana en el Congreso, pero voy adelantando el Congreso en Chile, pero voy adelantando un poco. Había un credo en la Universidad Libre de Colombia, fundado por los masones, liberales, ateos. Esa gente fundó la universidad que yo... Y lo fundó en una convención del Partido Liberal el 26 de agosto de 1923. Partido Liberal, acababan de robar las elecciones. Y el general Benjamín Herrera, no era nada mío, general Benjamín Herrera, masón de grado 33, era presidente del Partido Liberal, unió a la masonería y creó un proyecto que llamó, bueno, Gerardo Molina, una fuga hacia adelante, la Universidad Libre, sobre la ruina universidad que habían acabado, que se llamaba la Universidad Republicana, también constituida por masones. Voy a hablar de esto, pero esto seguramente en Chile está la Universidad de la República, entonces se obedece y seguramente en Perú. Pero miren este credo que estaba en una de las paredes. Decía, la Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo. Si le quitamos Universidad Libre y le ponemos logia, a mí no me cambia nada. Dice, la Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo, ni una fuente perturbadora de la conciencia individual, sino una amplísima aula en que se agiten y debaten con entera libertad todos los avances científicos y principios filosóficos aceptados por la moderna civilización. Si eso no es masonería, ¿qué es masonería? Claro. Ese es el cariz de nuestra masonería del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en donde también tenemos que hacernos la autocrítica. Tenemos, como digo, hay que bajar el balón a tierra y mirar la cancha completa. A mediados del siglo XX, hacia 1950, unos más, unos menos, pero bueno, en cada parte fue diferente, perdimos los masones y los liberales el contacto con el poder. Dejamos de ser interlocutores del poder. Y eso creó una fuerza porque nosotros no solamente teníamos ideas políticas, nosotros a las ideas políticas teníamos una fuerza moral. Ese es el grande, y no, bueno, con el perdón de los de otros partidos y todas esas cosas, pero bueno, también el Partido Liberal se ha dividido en otras cosas, pero me pusieron a hablar de la masonería y yo sí creo que hemos hecho algo bueno y todo, con todo respeto lo digo, por lo menos es lo que me gustó de la masonería. Ahí me enamoré yo de la masonería, los profesores eran masones, el rector era masón, y eso, pero no es mi historia, es lo que nos representa como masones. A nosotros no nos hizo grande la independencia. Ojalá hubiéramos estado vinculados. ¿Qué más quiero yo? A mí me gusta que Bolívar haya sido masón, aunque sea un muchachito que andaba enamorando señoras casadas, botando plata, manos llenas, que le mandaba un tío desde Caracas. No importa. Me fascina. Pero el aporte de la masonería, de las ideas políticas liberales, que todavía muchas estamos tratando de nuestros procesos latinoamericanos que a veces no son fáciles. Es mi palabra. Es la palabra muy respetable, hermano Julio Carlos Pacheco. Gracias, respetables y queridos hermanos. Es apasionante realmente hablar de historia y escuchar a hermanos versados como nuestro respetable hermano Iván y muchos de ustedes. Pero no nos olvidemos que la masonería siempre ha sido protagónica en todos los niveles y la masonería ha estado y está metida en la política. Pero quiero recordar que, por ejemplo, los gritos libertarios de independencia lo inició Tupac Amaru. Estamos hablando de 1700 y pico, que es una época muy anterior y que ellos fueron justamente con una serie de grupos humanos que lucharon por sus primeras revoluciones por la independencia de Perú. Ahora, en estos últimos tiempos, masón también fue González Prada.
masón también fue uno de los ciudadanos que denunciaba mucho la corrupción y donde decía él, donde yo meto el dedo, sale pus, el país está podrido y corrompido, hay que luchar por la modernización. Y luego lo ha expresado muy bien nuestro hermano Iván, Víctor Aurelio Torres, Luis Alberto Sánchez, Pora Barrachea, Ricardo Palma, gente que trabajó mucho y sigue trabajando mucho masones por los temas, sobre todo derechos humanos, la justicia social, que es un tema que no es un tema de un partido exclusivo. Salud, educación y trabajo, que es el término de la justicia social, siempre han luchado los masones y sobre todo también por los derechos humanos. Este es un tema bastante amplio y extenso, no quiero extenderme, pero quiero aprovechar este momento para agradecer a nombre del Supremo Consejo de nuestro gran maestro Francisco Llerena Bucolini, que en este momento está en clases en su universidad, ¿no? Vuestra participación, vuestra presencia, que enriquece realmente y fortalece nuestra misión de ser educadores, porque los masones tenemos que ser expresión de cultura, de educación y de valores, y estamos en esas plazas. Agradecido a cada uno de ustedes por vuestra presencia y los invito también a la próxima conferencia.